Bueno, mi nombre es Mariana Cordero, soy de Costa Rica, soy evangelizadora digital en un apostolado que tengo que se llama Totus Tuus Arte, y bueno, pues gracias a Dios el Rosario de las 11 pues me invitó a compartir el testimonio el día de hoy, y pues le pido a Dios que todo sea para mayor gloria a Él, todo lo que vaya a compartir con ustedes, y que si en alguna parte de mi testimonio se puedan sentir identificados, pues que se puedan sentir identificados con mi historia, pues bendito Dios, y que les pueda servir para su crecimiento espiritual, porque pues mi proceso me ha servido mucho a mí, he podido ver a Dios en lo largo de mi historia, y pues bueno, empiezo un poquito más sobre mi persona. Yo nací en una familia católica, gracias a Dios, una familia católica practicante, siempre con padres que me enseñaron desde pequeña a ir a misa, ir a asistir a los sacramentos, en especial los domingos a misa, rezar el rosario desde pequeñitos. Desde que tengo memoria, recuerdo que nos sentaban, bueno, somos, para explicar un poquito más el entorno familiar, somos mis papás y somos 6 hijos. Yo soy la segunda de los 6 hijos. Y me acuerdo que siempre mis papás pues nos enseñaban a rezar el rosario y siempre pues lo rezábamos juntos, aún lo seguimos rezando juntos y ha sido una tradición muy bonita. Y pues a través del rosario es que empiezo a tener una relación desde pequeñita con la Virgen María. Precisamente, si algunas personas tal vez sabrán, el apostolado que mencioné al principio, que significa totus tuus, pues hace memoria o hace alusión a esta frase que siempre decía San Luis María Monfort de Griñón, un devoto, el más grande, yo creo que el santo más grande devoto de la Virgen María. Tenía un lema que decía totus tuus, que significa todo tuyo, oh María. Y pues debido a toda esta experiencia que yo tenía con la Virgen María y también con San Luis María Monfort de Griñón, que más adelante les iré contando, es que el apostolado tiene este nombre. Bueno, regreso en el orden de las cosas. Resulta que, pues como les conté, vengo de una familia practicante que siempre me enseñaron sobre los sacramentos, sobre la importancia de la Eucaristía, de la oración, siempre me acuerdo de una frase que siempre salía, aquí hay no sé si esa emisora será internacional, pero aquí hay una emisora en Costa Rica que se llama Radio Fides, y siempre en los anuncios como que salía esta frase. Es una emisora católica, decía, familia que reza unida permanece unida. Y yo creo que yo soy testigo de que de rezar el rosario en familia, he sido testigo de que nuestra familia ha permanecido unida a pesar de diferentes circunstancias que han pasado durante nuestras vidas, es lo que ha permitido que nosotros estemos unidos, eh, y que hemos podido experimentar ese acompañamiento de la Virgen María en circunstancias difíciles, también en circunstancias de gozo, de alegría, de logros, de triunfos personales o de triunfos a nivel familiar. Entonces, pues, volviendo otra vez a lo que les contaba, pues, sí, vengo de una familia católica y que desde siempre me han enseñado sobre la vida de los santos, sobre el deseo de empezar a cultivar mis papás, ese deseo de que todos lleguemos a ser santos juntos, ¿verdad? Y de darnos el tesoro de la fe, porque lamentablemente hoy en día pues no pasa eso en la mayoría de familias, no pasa eso porque la mayoría de padres no practican la fe, o la mayoría de padres no comparten esa semilla o ese regalo que es la fe católica. Y yo poder haberla tenido desde pequeñita, la verdad que la aprecio muchísimo y que le doy gracias a Dios y haberme permitido tener esa experiencia desde la infancia, porque la verdad es muy triste ver familias que lamentablemente los padres no se encarguen de la evangelización de sus hijos. Entonces, pues, conforme yo fui creciendo en este entorno, todo el mundo tal vez dirá, ay, no, pues una vida perfecta o algo así, una vida perfecta cristiana, pero en realidad no, a pesar de que uno sea católico, a pesar de que uno vaya a misa y sea practicante, también tiene sus pruebas, sus pruebas difíciles, llegan momentos de tentación, llega el momento en el que se llega a probar la fe, ¿verdad? Entonces, pues resulta que, bueno, yo empecé a crecer, después empezó ese deseo de querer ser monaguilla en la iglesia,
Bueno, pero para explicarle, pues en el entorno que me desarrollaba era bastante católico y resulta que llegó la pubertad, la pubertad eh, que recientemente acaba de vivir, sinceramente, tengo apenas 22 años, pero la verdad yo, algunas personas dirán, no, es que acaba de pasar, o sea, es una época muy reciente, acabas de vivirla, pero en realidad yo lo veo en parte como una época lejana, pero también cerca, pero también la veo como una etapa que me llevó mucho en el crecimiento para mi vida. Resulta que entré en la pubertad y pues empieza a ver a todos los cambios que incluye la pubertad, que son los cambios físicos, cambios emocionales, hormonas por todo lado. Empieza uno a tener que ir al colegio, ¿verdad? Bueno, aquí el colegio es la secundaria, como en otros países. Entonces, pues empiezas a ir a la secundaria y empiezas a tener que socializar más, a querer empezar ese deseo de querer encajar con los demás para no quedarte atrás o para no quedar excluido. Y pues resulta que en esta época de colegio, pues yo sabía, yo venía de una familia con valores cristianos, de una familia que me enseñaba qué era pecado, qué no era pecado, sobre la importancia de ser ejemplo para los demás, de saber decir que no cuando tengo que decir que no, de defender la verdad, de defender la fe, de practicarla. Pero cuando llega el momento del colegio, pues me topo con compañeros que sí son católicos, porque gracias a Dios la mayoría de población aquí en Costa Rica, la mayoría de gente es católica, pero la mayoría nada más es católica de nombres, no practican la fe o no saben nada de los valores cristianos, sus papás no les enseñaron que tienes que amar a Dios, que tienes que darte a respetar y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues yo empiezo a tener amigos y a querer también encajar en ese círculo de amigos que tenía, en especial porque ellos hacían cosas que yo sabía que estaban mal, por ejemplo, que se saltaban las clases o que veía a mis compañeras y que empezaban a tener novio apenas a los 13 años y yo decía, pero es que apenas tienen 13 años y yo me recordaba que mi mamá me decía, no, usted no puede tener novio hasta que tenga por lo menos la madurez suficiente, pues porque mi mamá veía todas estas cosas que pueden pasar si uno tiene novio, pues a una edad muy temprana y en especial solo por las hormonas, bueno, ya sabemos lo que puede pasar, embarazos en edades muy tempranas y cosas así. Y pues yo veía a mis compañeras que lo vean como algo normal, ¿verdad? Como algo que tenían novios, que, que tenían lamentablemente algunas, no todas, relaciones sexuales con sus novios y así, que lo veían normal, que si uno no tenía novio en ese momento, uno se veía como anticuada o como rechazada o como que si no fuera culo, por así decirlo. Entonces yo empezaba a ver eso y yo empecé, como veía a mis amigas, yo dije, yo también quiero tener novio, pero no, no porque realmente quisiera tener novio o un deseo genuino, sino realmente simplemente por querer encajar en la, en la sociedad en la que me estaba desarrollando, que era el colegio. También pues, pero yo sabía que mi mamá me había dicho, no puedes tener novio hasta que tengas la madurez suficiente por todas estas cosas que pueden pasar, todas las advertencias. En mi casa siempre se habló sobre la castidad, de guardar nuestros cuerpos, de la pureza, de precisamente esto, de cuidarnos, de no tener relaciones de noviazgo simplemente por tenerlas, sino esperar a que tengas la madurez suficiente. Pero a mí se me metió que yo quería dar la contraria a mis papás. Era un momento de rebeldía también, porque creo que casi todos hemos pasado por ese tiempo de rebeldía o esa época de rebeldía de adolescencia en la que uno quiere hacer lo que quiere hacer y no le importa lo que digan los papás porque uno cree que los papás son unos anticuados o que no entienden el, el lugar en el que uno se está desarrollando o que uno tiene que adaptarse al mundo y no sé qué. Entonces yo empecé pues a eso, ese eran mis papás, ¿verdad? Y empecé a tener novios y así, empezaba a hacer, bueno, gracias a Dios, que yo considero que el Señor me libró de muchas cosas de las que caían, tal vez mis amigos, y los que yo, gracias a Dios, el Señor me libró y no me permitió caer. Por ejemplo, pues que como les contaba, eh,
que caían en relaciones sexuales, que caían en drogas, que caían en otras cosas más, en tomar alcohol, todas esas cosas. Pero gracias a Dios en esas cosas no caí, gracias a Dios el Señor sí me salvó, pero sí en la desobediencia de querer tener novio para ser cool y no sé qué, entrar en el círculo de amigos. Y pues mi mamá siempre en ese momento la recuerdo como la madre de San Agustín, que siempre estaba detrás de San Agustín diciéndole que no hiciera esto, que siempre pasaba rezando, que siempre pasaba sufriendo porque su hijo no le obedecía, porque veía a su hijo por mal camino. Y pues yo lo veo también igual, veo a mi mamá como creo que se llama Santa Mónica, si me equivoco, como Santa Mónica, que siempre estaba orando por San Agustín y que siempre le decía que es lo que estaba mal y me trataba como de redireccionar en el camino correcto, y yo seguía de rebelde y rebelde y rebelde, pero gracias a las oraciones de mi mamá, igual que Santa Mónica, igual que San Agustín, fue lo que salvaron que en mi alma no se perdiera, por así decirlo, que no cayera en esas cosas en las que cae la mayoría, lamentablemente, de adolescentes cuando entran en la secundaria, todas estas cosas que les mencioné anteriormente. Pero sí llegó un momento en el que yo en esta desobediencia, y yo seguía de necia, de querer desobedecer a mis papás y de rebeldía, y llegó un momento en el que yo llegué a tocar fondo porque en un momento pues empecé a tener un novio, era 3 años mayor que yo, y fue muy vacilón porque el Señor me quiso advertir en ese momento. Cuando empecé a salir con él, me empezó a decir mucha gente, no, es que él no es buena persona, se ve que solo te quiere utilizar y cosas así, eh, o que solo te quiere como, a veces cuando están los jóvenes en esa época de querer como presumir eh, a la novia nada más, simplemente como si fuera un premio o algo así. Entonces, pero yo a oídos sordos a lo que dijeran, yo decía, no saben lo que dicen, si ya había hecho oídos sordos a mi familia, ya también obviamente le iba a hacer oídos sordos a mis amigos que me advertían sobre esta persona, pero aún así yo seguí de necia, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en el que hubo eh, tocamientos ilícitos por parte de esta persona, y ahí fue cuando yo me di cuenta de que realmente esa persona no me quería, de que no era sano y de que lo había permitido yo por parte porque tenía miedo. Y yo desde ese momento que pasó eso, que no hace falta entrar en detalles, pero ya dándoles un poco más de contexto, cuando yo pasó ese momento, yo dije, hasta aquí. Y fue cuando el momento que yo llegué a tocar fondo y dije, ya no quiero desobedecer a mis papás. Tenía razón todas las advertencias que me decían de los peligros de tal vez entrar en una relación muy tempranamente, de no conocer a las personas realmente, porque uno, sinceramente, cuando está en esa edad no conoce a las personas, simplemente quiere sentir bonito, sentir mariposas en el estómago, cosas así. Y pues ahí yo me di cuenta del tipo de persona que realmente era esta persona, que era, por así decirlo, mi primer novio o algo así. Y yo dije, no, hasta aquí. Ese mismo día yo llegué a mi casa, me sentía asqueada por lo que había pasado. Gracias a Dios no pasó a algo más, no fueron relaciones sexuales ni nada, pero sí, gracias a Dios el Señor me permitió, es algo que yo le agradezco mucho, no perdí la virginidad ni nada, que es algo que sigo atesorando mucho y que le doy gracias a Dios que no me haya permitido que haya pasado algo más. Pero sí fue un pecado en contra de la castidad. Y pues yo venía de la casa y yo sentí que todo el mundo sabía lo que había pasado, yo me sentía asqueada, me sentía mal conmigo mismo, yo decía, sí, ya me voy a condenar, porque yo sabía lo de el concepto de pecado mortal y todas esas cosas, y yo decía, sí, ya, el Señor ya. Bueno, no sentía que el Señor no me fuera a perdonar, pero sí tenía mucha vergüenza conmigo misma, con los demás, con mi familia, que gracias a Dios en ese tiempo no se enteraron, pero sí sabían que algo había pasado, algo mal, porque pues yo empecé tal vez como un tipo de mini depresión. Yo digo mini depresión porque gracias a Dios no hubieron sentimientos como en contra de mí misma, de mi persona, sino que sí hubo, que yo me sentía mal, que me sentía asqueada conmigo misma, que sentía que ya no me sentía bien conmigo misma, que ya no sentía que me daba a respetar y cosas así. Y ese mismo día que llegué a mi casa, de una vez le escribí a este muchacho, le dije, terminamos porque yo no quiero que esto pase a más. Y le dije, y yo le dije, yo sabía que lo que hicimos es pecado, le dije.
Y él no era católico, tras de eso, él era protestante, pero le dije, quiero que sepas que lo que yo permití es pecado mortal y no quiero que lo vuelvas a hacer con otra chica, también le dije, que no estaba bien y que no lo volviera a hacer. Él también me pidió disculpas, fue algo muy, muy increíble que también me pidiera disculpas, pero ahí decidimos terminar la relación de noviazgo el mismo día prácticamente que pasó esa situación. Pero obviamente pues ya siguen las secuelas de que las tentaciones del demonio, cuando haces algo malo, o sea, el demonio es bien astuto porque te incita a hacer algo malo o a permitir que otra persona haga algo malo con vos por miedo, pero después te llega con el sentimiento de que no, que eres culpable y no sé qué, de que ya no tienes perdón de Dios. O te acusa con Dios, por así decirlo. Entonces, pues empiezan todos estos sentimientos. Yo decía, no, es que el Señor me va a perdonar, no le voy a contar a mis papás porque tenía mucha vergüenza, a mis hermanas, a mis hermanos. Pero gracias a Dios, a pesar de que yo no le conté a mis papás en su momento o a mi familia, eh, sí estuvieron muy presentes, como que el Señor se tomó de ellos, porque obviamente el Señor sí sabía lo que había pasado, se tomó de ellos para que ellos me ayudaran de la forma que yo necesitaba que me ayudaran. Mi mamá, viendo como que no, estaba mal en esta rebeldía, ya me había llevado al psicólogo antes y llevarme al psicólogo me ayudó muchísimo para sobrellevar y para poder recuperar, eh, para quitarme ese sentimiento de tal vez que no sentía amor propio para conmigo misma, que sentía que había perdido la dignidad, que me sentía asqueada. Eso me ayudó mucho en el sentido emocional, gracias a Dios hasta me tocó con un psicólogo católico y eso me ayudó muchísimo también para también recuperar esa relación que tenía con mi mamá que se estaba rompiendo un poco a causa de mi rebeldía, a causa de que yo no quería nada con ella porque yo decía que ella no sabía lo que yo quería o que no me entendía, ¿verdad? Y gracias a que mi mamá me llevó al psicólogo a terapia me ayudó muchísimo también a mejorar esa parte. También me ayudó muchísimo que mi hermana mayor me lleva 7 años, pero a pesar de que es bastantes años, lo bueno es que ella ya tiene un poquito más de madurez y ella servía en la iglesia y una vez viéndome así, toda triste, toda mal espiritualmente, me dice, me invita a ir a un retiro eh, de un grupo católico en el que ella iba a un grupo juvenil prácticamente. Y yo al principio yo no quería ir, yo decía, no, yo no quiero ir. Pero mi mamá me obligó y me dijo, tienes que ir. Entonces al final sí fui. Y, y ese retiro fue prácticamente, yo siento que ahí fue que el Señor, yo todo lo que sentía que había perdido, mi dignidad, mi pureza, mi amor propio, fue que el Señor sanó toda esa parte y me ayudó a sentirme como si fuera la ovejita perdida de la parábola, que la ovejita perdida que se había ido, que había desobedecido, que se fue por rebelde y que el lobo, el demonio, que prácticamente ya se la iba a comer, llega en ese momento el pastor y la rescata. Asimismo, por eso me identifico tanto siempre con esa parábola, porque en ese momento yo me sentí así, como esa ovejita rebelde, perdida, que no sabía dónde estaba su pastor, y que llega a Jesús y en este retiro pues empieza a sanar todas esas partes y a juntar las partes rotas que habían quedado en esa parte. Y gracias a ese retiro empiezo pues a ir más a este grupo juvenil de la iglesia, empiezo a conocer más a Jesús, empiezo a volver a recuperar esa relación porque antes de que pasara todo esto, como ya les había contado, pues venía en un entorno familiar católico en el que siempre tenía presente el concepto de llegar a ser santos, de que estamos llamados a ser santos, de que para eso nacimos, de que el Señor nos ama. Y yo desde pequeñita, la verdad, siempre tuve ese deseo de querer llegar a ser santa, admiraba la vida de los santos. En especial me acuerdo de dos santos, que son San Francisco y Santa Clara, y yo los admiraba mucho, yo decía, yo quiero ser santa como ellos. Pero cuando llegó la pubertad, pues yo empecé a rechazar todos estos sentimientos o estos deseos que mi familia, que mis padres habían puesto en mi corazón y que ellos también, el deseo de querer ser santa. Y gracias a después de este retiro se volvió a crecer o volver a florecer la semilla que tal vez se había muerto, que tal vez por un momento se había secado y empezó otra vez ese deseo de querer hacer las cosas bien. Y gracias
a esa experiencia de que tal vez fue en contra de la castidad y la pureza, ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, el Señor se presta, digamos, de situaciones en las de difíciles, en las que vos crees que tal vez nada bueno puede salir, pero al fin y al cabo siento que el Señor me ayudó mucho a comprender muchas cosas a base de esta experiencia. Fue que me empecé a darme cuenta de mi propio valor como persona, de mi cuerpo, que no tengo que entregarlo a nadie simplemente por miedo, o que no, nadie tiene que tocar mi cuerpo con deseo de uso. Eh, Empecé a valorar mi forma de vestir, a vestir modestamente. Ya empezó como ese pudor que hasta ahora sigo sintiendo, es ese deseo de vestir modestamente. A mí ahora me da pavor, porque antes no tenía ese sentimiento, pero ahora me da temor salir vestida inmodestamente y hacer pecar a alguien en contra de la pureza. Porque la otra vez, como yo les contaba, fue que hice pecar a alguien por no saber darme a respetar y por no saber decir que no. Y pues ahora yo trato de vestir modestamente, eh, y trato de que cuando las personas me vean no pequen. Quiero que no pequen con viendo mi cuerpo, que no pequen por mi forma de vestir indecente, sino quiero que mi forma de vestirme, de moverme, porque la modestia no solo implica pues la forma de vestir, sino también cómo mueves tu cuerpo educadamente, no totalmente sensualizado o así. Entonces ahí fue cuando empezó, a raíz de esta experiencia, fue cuando yo empecé a tener ese deseo por guardar la modestia, por reconocer mi valor como persona, de saber que no tengo que entregar ni mi cuerpo ni tampoco mi corazón a cualquiera, el primero que se me atraviese en el camino, sino poner las manos, el corazón en las manos de Dios, y que Él ponga el corazón en las manos que Él quiera, y que Él sepa que va a valorar mi cuerpo, mi persona y mi alma y todo lo que yo soy. Entonces resulta que eh, empieza todo este proceso de conversión, porque prácticamente ahí es cuando empieza mi conversión, y empieza todo este proceso de querer conocer más a Dios. Todavía no tenía una unión tan estrecha, pero ya empezaba como a querer hacer las cosas bien, eh, a, a querer ser ejemplo para los demás también, a no tener miedo, porque cuando empecé la secundaria tenía miedo de manifestar mi fe, porque había gente que se burlaba de mi fe, porque una vez me acuerdo que tenía en mi celular y tenía la Biblia en el celular, la aplicación de la Biblia, y un compañero lo vio y empezó a burlarse de mí porque tenía la Biblia, me empezó a decir que era una monja o que no sé qué, un montón de cosas así, y por vergüenza y por temor a lo que dijeron los demás, yo empecé a ocultar mi fe. Pero después de todo esto, yo empecé, tal vez no a testimoniarla, a decirle a todo el mundo que yo soy católica o así, sino a no, después ya, a no hacer cosas que vayan en contra de mi fe, en contra de la santidad, en contra de la castidad. Hacer ejemplo, pues, hacer luz en medio de las nieblas que había pues en la secundaria, en el colegio. Y pues empieza todo este proceso hasta que, bueno, empieza la pandemia en 2020. Yo en ese año estaba en el último año de colegio, porque aquí el colegio, bueno, hay dos tipos de colegio, por así decirlo, dos tipos de secundaria, una en la que sales a los 17 y otro en el que sales a los 18 años, porque te especializas en un técnico en algo. Yo estaba llevando turismo, entonces iba a salir graduada no solo como estudiante de bachillerato, sino como también estudiante en técnico en turismo, porque estaba llevando esa especialidad en el colegio. Y pues entonces por eso fue que duré hasta los 18 años en el colegio, precisamente porque eran más años, precisamente por esta especialidad. Y, y resulta que pues llegó la pandemia y el último año de colegio, que era el que yo más esperaba porque era el más bonito, en el que uno ya tiene que esforzarse más, que ya uno ya empieza a pensar en la universidad, que ya tiene que ir el otro año y todo eso. Pero resulta que llega la pandemia y todo eso se para, entonces tenía más tiempo de estar en mi casa. Y en realidad yo no lo vi como algo malo, porque la verdad siempre me ha gustado estar en la casa, no soy una persona de esos
de salir de fiesta o de salir con amigos, sinceramente no, soy una persona bastante reservada, me gusta mucho estar en la casa con mi familia. Y la verdad eso no me afectó mucho, pero más bien me ayudó muchísimo porque en ese momento de pandemia fue cuando pude empezar a entablar esa relación con la Virgen María, que sí, que yo la conocía porque mi mamá me había hablado de ella, porque rezábamos el rosario, o porque escuchaba a mi mamá, que siempre mi mamá pasa escuchando canales de YouTube de católicos, y me acuerdo que ella siempre fue muy, muy devota de la Virgen María. Pero yo nada más la conocía así, simplemente la madre de Dios y ya, no tenía esa relación de que era madre mía, sí sabía que era madre de nosotros, pero no tenía esa relación de maternidad, de hija con su madre. Entonces resulta que en la pandemia, como ya tenía más tiempo, descubro un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima de San Luis María Montfort de Griñón, que ahí estaba en mi casa y que mi mamá varias veces escuchaba, pero ella lo escuchaba en audiolibro, en YouTube. Y yo lo escuchaba a veces, que ella lo ponía, porque ella a veces pone las cosas así en altavoz, y me gustaba, yo decía, está bonito, suena muy lindo, hasta que encontré el libro que estaba en físico en la casa, y entonces yo lo empecé a leer, así por curiosidad, yo dije, bueno, lo voy a empezar a leer, quiero hacer algo diferente, quiero aprovechar el tiempo que, que tengo ahorita, porque tenía mucho tiempo ya, prácticamente ya no tenía que ir al colegio, pero seguía con los estudios, pero tenía mucho tiempo libre. Y empecé a hacer esta lectura espiritual de este tratado y, y me empecé a enamorar de la Virgen. Yo dije, wow, todas estas cosas que hizo San María Montfort de Griñón, las personas que habrán leído el tratado me entenderán de lo que me refiero, y si las personas que no lo han leído, les invito a que lo lean, les cambia la vida de verdad. Y yo empecé a conocer a la Virgen María y yo, wow, yo sabía que era importante, pero no tan importante para la iglesia, y no sabía que tenía que ser tan importante para mí también. Entonces empezó a crecer precisamente la devoción, gracias a este tratado de la Virgen María, y yo empecé a querer desear ser como ella. Yo dije, yo quiero ser como ella. Yo la veía a ella porque en mi casa hay un cuadro grandísimo de la Virgen de Guadalupe, que por cierto es mi devoción favorita, es mi advocación mariana favorita, y yo la veía y yo decía, ay, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, que sencilla, humilde, el ejemplo de toda mujer, de la modestia, de la pureza, de la dignidad, ¿verdad? De la feminidad. Y yo decía, yo quiero ser como ella. Y pues precisamente el Tratado de la Verdadera Devoción te ayuda a entender cómo hacer las cosas en María, por María, para María y con María. Entonces prácticamente cualquier acción, cuando vos te consagras a la Virgen María, porque el Tratado de la Verdadera Devoción también te llama a consagrarte a la Virgen María, a su Inmaculado Corazón. Entonces, lo que explica San María Montfort de Griñón es que se hace un intercambio de corazones, por así decirlo. Le damos nuestro corazón a la Virgen y ella nos da el de ella para hacer todo lo que nosotros hagamos, sea hasta lo más ordinario, sea rezar, sea lavar los platos, sea barrer, todo lo hacemos en María, con María y para María. Y ella va santificando, por así decirlo, o purificando todo lo que hacemos para que nuestros actos o nuestras acciones sean más puras y que den más gloria a Dios que nuestros actos propios ofrecidos simplemente por nuestra pobreza, que pueden también estar llenos de egoísmo o deseos de querer ser vistos o cosas así, sino que ella los purifica. Y entonces yo dije, wow, ahora puedo hacer las cosas de una mejor forma. Y yo antes tal vez me exigía mucho y decía, es que quiero ser santa, pero siento que no lo puedo hacer sola. Y entonces me doy cuenta que la Virgen María es el camino para poder llegar a alcanzar esa santidad y poder llegar a Jesús más fácil. Incluso antes de yo leer el tratado, yo decía, es que ¿por qué hace falta ir a María? Decía, ¿por qué hace falta ir a María? Nosotros podemos ir directamente. Yo creo que no hace falta una devoción. Yo decía eso al principio en mi ignorancia, pero después de leer el tratado de la verdadera devoción, yo dije, no, realmente hace falta María, porque ella hace las cosas mejor. O sea, no quita mérito de las acciones que nosotros estamos haciendo, sino que también le incluye el mérito de ella. Entonces es como una madre que presenta nuestras acciones a Jesús, que es el Rey, de una mejor forma. Y entonces pues, me empecé a enamorar de esta espiritualidad que pues predicaba San María Montfort de Griñón en este libro. Y empecé a hacer la preparación de 33 días de la consagración.
Eh, ya en mi familia ya la habíamos hecho cuando yo tenía como 11 años, pero yo la verdad no había caído en la cuenta, no había sabido la importancia. Mi familia sí se consagró, todos nos consagramos, pero yo quise como que renovar la consagración por mi parte. Yo le dije, y ahora es que sí soy consciente, le dije a la Virgen, sí, ya ahora que soy consciente de lo que es pertenecerte, de todo lo que implica hacer las cosas con vos para llevarlo a Jesús y que sean más puras y que tengan más mérito, por así decirlo, para su mayor gloria. Y sabiendo todo esto de querer imitarte, porque al imitarte estoy imitando a Jesús, pues quiero hacer estas consagraciones otra vez, hacer como una renovación, pero tal vez como primera vez, porque ya era consciente de todo esto. Y entonces empecé a hacerla, la preparación que también está en el librito, y ya al final me consagré, creo que fue el 12 de diciembre, que para la Virgen de Guadalupe, porque escogí esa fecha precisamente porque estaba muy enamorada de la Virgen de Guadalupe, y entonces ahí fue cuando le entregué mi corazón y empezó todo esto. Y precisamente en la pandemia entonces empieza ese deseo de querer evangelizar, pero yo no sabía cómo al principio. Yo decía, bueno, tengo talentos, y siempre que escuchaba la parábola sobre los talentos, yo decía, es que yo creo que tengo talentos y quiero entregárselos a Dios, pero al mismo tiempo también sentía miedo, se me sentía como ese siervo que quería esconder el talento, pero al fin y al cabo yo sentía que cada vez que escuchaba esa parábola, y la escuché muy seguido en misa, no sé por qué, me acuerdo que la había escuchado mucho, y sentía como ese punzón en el corazón o ese fuego que ardía, y yo decía, sí, sí tengo talentos, pero ¿cómo hago para poder dárselos al Señor? Entonces resulta que yo empiezo a recordar que pues a mí siempre me ha gustado dibujar, que siempre me ha gustado el arte. Eh, entonces yo digo, bueno, voy a empezar a hacer ilustraciones. Al principio empecé ilustraciones a mano, muy sencillas, con bolígrafo. Y empecé a hacer ilustraciones, pero solo ahí en la casa. Yo no subía nada a Instagram ni nada. Pero después empezó ese deseo de que yo digo, bueno, podría subirlo a Instagram y poder compartir mis ilustraciones de lo que el Señor me va diciendo o que lo que yo voy analizando en la oración, o lo que yo me voy imaginando, lo ilustraba, y yo dije, ¿por qué no compartirla con las personas? Pero al mismo tiempo también tenía mucho miedo, entonces varias veces me creé la cuenta y la primera vez pensé en el nombre de Totus Tuus, y entonces yo decía, ¿Totus Tuus qué? Totus Tuus arte, porque pues precisamente porque es arte, o sea, es arte católica. Entonces yo la creé varias veces, pero la eliminaba por temor, y yo decía, no, es que tal vez puedo caer en la vanagloria, en la vanidad, en querer ser vista, y por eso ese temor tal vez como que me frenaba. Pero después yo dije, bueno, ya, Señor, ayúdame a saber qué puedo hacer, hasta que ya de una vez me lancé y dije, bueno, está bien, vamos a hacer la cuenta y vamos a empezar a subir las ilustraciones, que primero eran muy sencillas, así blanco y negro y con bolígrafo. Y empezó a crecer un poquito la comunidad de ahí, del apostolado. Eh, pero después, en el otro año de la pandemia, que era en 2021, ya me había graduado del colegio y todo, yo le dije al Señor, Señor, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero quiero hacer algo con mi vida, no sé si tomarme un año sabático o estudiar, pero lo que no quiero, y me da mucho miedo, es empezar a estudiar algo que no quiera y después gastar el dinero en esa carrera. Me daba mucho miedo hacer que mis papás gastaran dinero en algo, en una mala decisión. Entonces yo le decía al Señor, ayúdame a decidir bien, ayúdame a escoger bien en algo que sea para tu mayor gloria, primero que todo, y algo que me guste. Y bueno, yo al principio no busqué nada, yo dije, bueno, si ya le puse al Señor esto, no voy a buscar opciones, pero yo según ese año dije, si aparece algo está bien, si ya tengo definido a ver qué puedo estudiar está bien, pero si no, pues me va a tomar un año sabático. Pero resulta que el Señor no quería que me tomara el año sabático. Y llegó mi hermana mayor y me dijo que pues que había aquí en una universidad estaban ofreciendo un técnico en diseño gráfico. Entonces yo dije, bueno, está bien, me parece bien, me mandó la información mi hermana y yo dije, me parece bien, me llama la atención, la verdad no sabía nada de diseño gráfico, la verdad ni siquiera sabía qué significaba la palabra, pero ya más sabía que era con respecto a algo de diseño.
Y yo dije, bueno, lo voy a tomar y lo tomé. Duré 1 año y 3 meses en el técnico formándome y fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida porque creo que el Señor fue que abrió esa puerta y me permitió escoger algo que me gustara y algo que también diera mayor gloria a Él, porque fue cuando empecé a ilustrar digitalmente y pues era ya ahora más fácil no solo subir fotos de mis ilustraciones en blanco y negro, sino que ahora les podía poner color, que ahora podía subirlas en formato digital y compartirlas. Entonces empecé a compartir mis ilustraciones ya con color, mejor hechas, ¿sí? eh, con un formato fácil y entonces empecé a subir mis ilustraciones. Creo que precisamente, bueno, pasaron como 1 año, seguí ahí con el apostolado, solo compartí mis ilustraciones y mis reflexiones, hasta que creo que en el año 2022, creo que sí, 2022, comparto una ilustración que había hecho sobre Jesús entrando en el burrito eh, a Jerusalén. Entonces había compartido esa ilustración el domingo de Ramos de esa Semana Santa. Y fue muy loco porque ahí fue cuando el Señor empieza a actuar a través de ese apostolado. Y de verdad que yo no encuentro explicación alguna para eso, de verdad que solo el Señor. Pero esa ilustración se empieza a hacer viral, y empieza a tener literal, o sea, yo tenía tal vez 700 seguidores apenas en mi Instagram y esa publicación llegó a 100,000 likes, se empezó a hacer viral, no sé por qué precisamente esa ilustración, y empezaron a llegar los seguidores. Y sin mentir, llegaban casi 1,000 seguidores por semana o cada 15 días. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¡Qué miedo! Pero al mismo tiempo yo decía, bueno, que si el Señor quiere hacer viral esto, pues bendito sea Dios, y empezó a crecer el apostolado así demasiado rápido. Se subía otra ilustración y también se hacían virales con 70,000 likes y cosas así, y yo me quedaba así, bueno, no sé qué está pasando, pero sigo compartiendo para mayor gloria de Dios. Veía que a la gente le gustaba, veía que la gente también me escribía, me decía, es que esta ilustración me inspiró tal cosa, o que el Señor me habló a través de esta ilustración, que decía que el Señor había respondido sus oraciones a través de esa ilustración. Y yo decía, no sé cómo, pero pues bendito Dios, o les daba a entender algo la ilustración que había hecho. Y pues empecé a compartir más y llegué pues prácticamente a muchos corazones, pero yo también tenía en mente esa frase que dice, que puede ser un poco graciosa, pero es de Spider-Man, de la película de Spider-Man, que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo sé que el Señor pues me está dando bastantes cosas, pero también ahora tengo una responsabilidad, compartir mi fe, y en especial porque son demasiados corazones, no son números, para mí no son números, para mí son corazones y almas a las que tengo que evangelizar y por las que tengo que orar. Entonces, pues ya empezó toda esta idea también, empezaba también a reflexionar sobre lo que dice la Biblia, al que más se le da, más se le exigirá. Entonces, pero no con temor, sino como para poder entender que no solo era no caer en la vanagloria, en la vanidad, oh, es que miren, tengo muchos seguidores, o es que me hice viral. No, sino para recordar que esto no era algo para mí, sino algo para Dios, que fue el primer propósito, para su mayor gloria y para el bien de las almas. Y yo dije, bueno, si el Señor quiere que esto crezca, pues bendito Dios, y que yo siga siendo simplemente un instrumento. Después empiezo a hacer reels, porque pues Instagram empieza a cambiar de formato y entonces empiezan los reels y la gente empieza más a ver reels que ilustraciones o que ver fotos. Empiezo a hacer reels también y empiezo con reels graciosos primero, a la gente le gusta mucho reels con respecto graciosos, pero con respecto a la fe, que la gente pudiera recordar, que no solo le causara humor, sino que le pudiera recordar la fe católica, enorgullecerse de la fe católica, que no tuviera miedo. Y después empecé en los reels pues a hablar de temas más serios, de los que siempre me he apasionado, porque gracias a Dios, como les contaba, mi familia siempre ha sido muy, muy practicante católica y también a favor de la vida, en contra de todas estas ideologías que pues lamentablemente pues ahora acaparan la sociedad, de ideologías de género, feminismo y todas estas cosas. Y gracias a la educación de mi familia pues he podido tener argumentos, he podido tener
poder decir que no a estas cosas, en especial cuando yo estoy en mi juventud, porque lamentablemente hay muchos jóvenes que pues se dejan llevar por estas ideas, o puede que no formen parte del colectivo LGTB o que no formen parte del feminismo, pero lamentablemente la mayoría se deja como al fin y al cabo como dominar por estas ideas progresistas. Entonces, yo empecé a hablar de estos temas, yo dije, creo que hay una urgencia de hablar de estos temas también, en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra de el lobby LGTB, de la ideología de género, y no es hablar en contra de las personas homosexuales, porque eso siempre lo he dejado en claro. Siempre he dicho que las personas homosexuales, lo que enseña la Iglesia Católica, que están llamados a vivir la castidad, que ellos también pueden ser santos. Pero sí hablar en contra de la ideología de género que quiere hacer daño precisamente a estas personas y que les quiere poner una piedra de tropiezo para que no puedan alcanzar esa santidad y esa alegría plena que ellos buscan y desean. Entonces, pues empecé a subir reels y veo que son bastante polémicos porque la mayoría de gente no habla de estos temas. Algunos evangelizadores católicos tal vez no tocan estos temas. Pero entonces la gente empieza a agradecer, a decirme, no, gracias por hablar de este tema, porque la mayoría no habla de estos temas, no defienden la vida o no, o tal vez yo siento que tal vez puede ser un temor porque al principio da miedo hablar de esos temas porque son bastante polémicos. Y no porque el tema sea polémico, sino porque las redes sociales son polémicas. La gente pues hay de diferentes pensamientos y puede llegar y hasta amenazarte o decirte que dejes de hablar de esto o que o cosas así, porque la verdad sí también se necesita un poquito de valentía para hablar de estos temas que generan polémica. Entonces, pues empecé a publicar más de estos temas, a hacer conciencia, a recordarle a la gente que es católica qué es lo que enseña la Iglesia Católica con respecto al aborto, con respecto a la dignidad de la mujer, que es algo que el feminismo quiere ocultar y que quiere destruir, a enseñar a la gente sobre lo que enseña sobre la vida, sobre la ideología, bueno, no sobre la ideología de género, sino lo que enseña realmente de la sexualidad, de las personas homosexuales que están llamados a la vida santa también, a cargar su cruz en castidad. Y pues entonces por eso es que empieza el apostolado a crecer más y más debido a que se tocaban estos temas. Y pues gracias a Dios he podido desarrollarme también no solo espiritualmente a través de la evangelización, sino que también gracias a Totus Tus Arte he podido, el Señor me ha dado mucho a través de Totus Tus Arte, me ha dado más talentos de los que no sabía que tenía, por ejemplo, la capacidad de poder hablar de temas que son importantes, de poder transmitir mi fe a través del arte o a través de videos, que las personas se puedan sentir identificadas y también que la capacidad también de poder conocer más personas en este ámbito de la evangelización digital, de tener amistades que son evangelizadores digitales católicos, de poder tener cercanía con más personas católicas y todo eso ha sido muy bonito porque más que yo dar, que yo siento que el Señor siempre lo va a superar a uno en generosidad, yo casi no he dado nada y Él es el que ha dado todo. Si uno le da, por lo menos como en el Evangelio, que llega el joven con los 2 peces y los 5 panes y el Señor llega y los multiplica. Igual yo, pues yo le dije, Señor, eso es lo que tengo, y fue el que lo multiplicó, y al fin y al cabo es él el que nos gana en generosidad y el que nos da más. Y de verdad que ha sido maravilloso también todo lo que el Señor me ha dado y todo lo que he podido aprender a través de las redes sociales, de la evangelización digital, del apostolado. Y de verdad que ha sido una bonita experiencia. También, pues, volver a ver atrás, porque yo a mis 14 años, que fue sí, a mis 13 años, cuando estaba en la secundaria, yo, si devolvería el tiempo, yo diría, jamás me imaginaría lo que el Señor ha podido hacer conmigo, jamás me imaginaría que ibas a tener, bueno, que más bien es de Dios, pero que iba a poder tener un apostolado que llegara a tantísimos corazones y que fuera capaz de hablar de todas estas cosas y que ya no me iba a avergonzar, porque a mis 13 años sí me estaba avergonzando de mi fe, quería ocultar ese deseo que yo sentía de ser santa. Y jamás pensé que en unos años después ese deseo iba a volver a crecer y iba a ser más fuerte
y a no querer ocultar mi fe, sino que pues que no me importa lo que piensen los demás, que vean qué es lo que soy católica, qué es lo que dice la Iglesia Católica, que no es una opinión personal lo que comparto en redes sociales, sino siempre a base de lo que dice el catecismo, lo que nos enseña la doctrina, la tradición. Es algo que me apasiona muchísimo porque yo al menos poder conocer qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica es algo que me llena mucho y me gusta compartirlo con los demás para que también eso les llene a ellos, para que ellos puedan tener un manual de cómo sobrevivir en este mundo en especial, en el que está lleno de tantas ideologías que vienen borbandeando y que vienen a querer confundir, en especial a los jóvenes. Pero tener la doctrina de la Iglesia Católica, la tradición, es algo que, como un ancla en medio del mar, que no permite que tu barca se hunda, porque ya tenés arraigado en lo que crees, ya estás arraigado en lo que crees, ya tenés que si el mundo te dice está bien el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, la iglesia te dice que no, que te dice, y no solo te dicen que no, sino que te explica que por qué no, y te dice que el valor santísimo que del matrimonio, que si el mundo te dice que el aborto está bien, que no es una vida, la iglesia te dice que no, y no solo te dice que no, sino que te explica el valor de la vida humana desde la concepción y cuánto ama a Dios a una persona desde su concepción, que si el mundo te dice que tienes que ser empoderada o que tienes que liberarte de disque el patriarcado que el feminismo se ha inventado. La iglesia te dice que eso es importante como mujer, que tienes una dignidad que el Señor ama y que tu papel como mujer es importante y tan importante que la mujer más importante de la Iglesia Católica precisamente es la Virgen María. Un personaje más importante de la Iglesia Católica es una mujer. Entonces, pues la Iglesia Católica es como esa ancla que te permite no sucumbir frente a tantas ideas progresistas o tantas ideas que se pueden llegar a confundir. Y recientemente me acuerdo de un reel que hice últimamente de una frase de Chesterton que decía, la religión católica es la única que te salva de no ser hijo de tu tiempo, o sea, de no dejarse llevar por lo que diga la moda o por no dejarse llevar por lo que digan eh, las ideologías de hoy en día que pueden cambiar constantemente, pero la Iglesia Católica nunca cambia porque pues tiene su roca que es Cristo y Jesucristo dijo pues aunque pase tierra y mar, que pasen los años, mis palabras no van a pasar. Y pues la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica es lo que a mí me ha permitido poder sentirme que soy parte de algo, porque es lo que quieren los jóvenes ahora, pertenecer a algo, y por eso tienen ese deseo tanto de pertenecer a algo, que por eso se unen a estos colectivos, quieren luchar por algo, por ejemplo, a veces veo las feministas y ellas quieren luchar por algo, tienen un deseo por luchar por algo, un deseo por querer ser parte de algo, pero están buscando donde no es. En vez de encontrar ese deseo o de redireccionar ese deseo, de luchar por algo en la Iglesia Católica, que es luchar por la fe, que es luchar por Cristo, que es vivir amando. Y también a las personas que pertenecen a otros colectivos, tienen tantos deseos de luchar por algo, de pertenecer a algo, ese sentimiento de pertenencia. Y al no pertenecer o al no permitirse pertenecer a la Iglesia Católica, pues sienten ese vacío. Y pues la Iglesia Católica es lo que te permite sentir eso, de pertenencia, de sentir que sos parte, porque pues el bautismo nos hace precisamente partes del cuerpo de Cristo, místico, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y es, ¿cómo no te hace sentir parte, verdad? ¿Cómo no te hace sentir que perteneces a algo? Y en especial no solo a algo, sino a alguien, que es Cristo mismo. Y, y la Iglesia Católica te permite, en especial a los jóvenes, a sentir este sentimiento de pertenencia que vuelvo a repetir. Pero yo creo que la sociedad ahorita está como está, o la juventud está como está, porque precisamente quieren buscar ese sentido, ese sentimiento de que pertenecen a algún lugar, de que saben a dónde van,
porque ahora la juventud no sabe a dónde va, no sabe, como yo que estuve en mi pubertad, en mi adolescencia, yo no sabía, yo sí, en parte sí sabía a dónde iba, la meta era el cielo, pero por un momento dejé de mirar el camino y me distraje por un montón de caminos que habían, y ahí es igual a los jóvenes de ahora, hay tantos caminos que le ofrece el mundo, pero al fin y al cabo solo hay un camino que te hace ver que te hace sentir que estás yendo por, por el lugar correcto, que tienes un propósito aquí en la vida también. Los jóvenes hoy en día buscan un propósito para vivir. Lamentablemente algunos no lo encuentran y por eso terminan suicidándose, porque el mundo no les da ese propósito, el mundo simplemente les ofrece placer, el mundo simplemente les ofrece cosas pasajeras. En cambio, ¿qué nos ofrece? Pues Jesucristo a través de su iglesia, pues la vida eterna. Y bueno, hay más cosas en mi historia, pero creo que, bueno, antes de compartir el testimonio le pedí a la Virgen que me ayudara a saber qué es decir o que tal vez qué callar. Y creo que esto era lo que quería que compartiera con ustedes, compartir cómo me he ido desarrollando en la fe, cómo que también las personas que pueden haber nacido en la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que eso ya los haga santos, o que personas practicantes, eso no quiere decir que estén libres de pasar también por situaciones de tentaciones y de pecado. Y como decía una frase, el santo no es el que no peca, sino el que se vuelve a levantar y que vuelve a luchar y a esforzarse por querer alcanzar la santidad. Entonces, pues ese es un poquito de mi testimonio, en especial de mi experiencia con la Virgen María. Yo sigo diciéndole gracias por este apostolado, y no solo por el apostolado, sino gracias por lo que me has dado a través del apostolado, por las amistades, por los logros, por los triunfos, eh, y que me ha regalado muchísimas cosas. Entonces, pues es muy lindo ver cómo su mano cariñosa y materna ha estado ahí en todo, y de verdad que da como mucha satisfacción, porque el Señor al fin y al cabo es el único que puede saciar nuestros deseos, el único que puede darnos todo lo que realmente desea nuestro corazón, y que redirecciona esos deseos a que esos deseos sean para su mayor gloria y para el bien de las almas, y especialmente para nuestras almas también. Y bueno, ese es mi testimonio, mi apostolado Totus Arte, de mi experiencia con la Virgen María, mi experiencia con la fe católica, que yo digo que si no tuviera la fe católica, le doy gracias a Dios por haber nacido, primero que todo, en un seno, en una familia católica, porque yo digo a veces, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera nacido en una iglesia católica, en una familia de la iglesia católica? Eh, Porque estuviera perdida igualmente como tantos jóvenes que no saben qué lugar tomar, la verdad. No es que yo me considere superior a otros jóvenes por tener esta gracia, sino más bien me da mucha tristeza que otros jóvenes no tengan esa posibilidad, y por eso, pues el Señor por eso nos llama a ser luz en las tinieblas, para que aquellas personas que tal vez no tuvieran esa posibilidad de tener la luz desde el principio de sus vidas, o de tener señalado el camino desde el principio, sino que nosotros que ya sabemos por dónde es el camino, o al menos que vamos descubriendo por dónde es el camino, que seamos luz, que seamos lámparas para decirles, es por aquí. Y la verdad es muy lindo poder ser ese instrumento para otras personas, para otros jóvenes, poder ser ejemplo para otras personas, pero también implica una responsabilidad, implica también no querer llenar ese deseo de vanidad, de vanagloria, de que me vean a mí, porque la mayoría de influencers que hay en Instagram son prácticamente que no hacen contenido católico, eh, se pueden dejar llevar por vanidad, que ellos sean como los influencers, que sean la imagen, y al fin y al cabo no te están enseñando nada, que no te están guiando en ningún lugar, sino que ser influencer católica, y eso tal vez, bueno, no influencer, porque la palabra influencer no me gusta, porque el único influencer tiene que ser Jesucristo, sino más bien evangelizadores digitales católicos, eh, a todos los que se sientan llamados a esto, porque gracias a Dios han surgido muchos apostolados
a nivel digital. Pero si vos, persona que me está escuchando, sientes ese deseo como yo lo sentí en mi momento, pues que te animes y que seas luz para otros, ejemplo para otros, que tu deseo no sea más que otro, que el de dar mayor gloria a Dios, que el de ser guía y ser ejemplo para los demás y en especial para tu crecimiento espiritual. Obviamente también el apostolado no es solo estar subiendo reels, estar subiendo publicaciones, sino también no dejar a un lado la oración personal, dejar a un lado, porque también pueden haber situaciones en las que te llegues a distraer, porque el diablo también es muy astuto y también la carne es muy débil, se puede llegar a distraer. Yo he podido a veces experimentar distracciones en las que me distraigo de mi vida espiritual y dejo a un lado y el Señor me vuelve a redireccionar y me dice, no, vuelve a ver a mí otra vez, que aquí yo soy el centro, me dice, y volver a recuperar esa relación con Él. Pero sí, prácticamente eso es lo que comparto con ustedes. Le doy muchas gracias al Rosario de las 11 por haberme invitado, por compartir ese testimonio, que si alguno se sintió identificado con alguna parte de mi testimonio que compartí, pues que bendito Dios, que sea de mucho provecho y que si alguna persona, pues al fin y al cabo, el Señor nos llama a evangelizar a todos, pero si alguna persona específicamente se siente llamada, porque hay muchas formas de evangelizar, no solo digitalmente, pero si una persona se siente llamada a evangelizar a través de, como, del quinto continente, como lo llama Monseñor Monilla, pues que se anime a seguir a Cristo y a, a ser instrumento de Él y a no tener miedo a expresar la fe en este mundo en el que dice que nos enorgullezcamos del pecado en vez de enorgullecernos de la fe y de nuestras raíces católicas. Y bueno, creo que eso sería. Muchas gracias por la invitación de verdad y, y que nuestra Madre Santísima los bendiga también. Los invito a tener una relación estrecha con ella, a querer conocerla. Cuando uno empieza a querer a buscarla, ella siempre sale al encuentro. Ella siempre está ahí presente, pero también uno ocupa conocer a una persona y solo conociéndolas cuando empiezas a tener comunicación con ella, cuando empiezas a tener una relación con ella, solo así puedes amar a alguien, no se puede amar a alguien sin conocerla. Entonces, pues también los invito a tener esa relación personal con la Virgen María, a decirle, te quiero conocer, puede que no te conozca o que te conozca muy poco, pero quiero conocerte y que seas mi guía, mi maestra, mi modelo de santidad y eso sería. Muchas gracias por escucharme y que nuestra Madre Santísima les bendiga.